Se vienen tiempos oscuros para Call of Duty Mobile. Tal parece que las partidas otra vez se volverán un dolor de cabeza. Sin embargo, el martirio no será el causante, ya que finalmente será nerfeado. Lo que Activision hará está enfureciendo a toda la comunidad. Por si fuera poco, además de la mítica, llegará una nueva categoría mucho más valiosa. Nuevo inventario, menú de interfaz y el balance de armas. ¿Te gustaría saber todo? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo noticias muy positivas, sin embargo también negativas que afectará a todos los jugadores, más el cambio en las armas. Antes me gustaría agradecer a los miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, de verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a ver cuáles son esos cambios que se vienen próximamente al juego. Empezaremos hablando de las buenas noticias, y es que como sabemos en estos últimos meses se ha vuelto las partidas muy estresantes por una ventaja en particular. Sí amigos, la ventaja de martirio, esa que cuando te matan sueltas una bomba. La ventaja de martirio finalmente será nerfeada, ya que no solamente se le va a reducir el daño, también se le va a reducir el rango de daño de la explosión. En pocas palabras, en la próxima temporada puede ser que el martirio ya no te mate, solamente te baje poca vida, y eso haría que mucha gente ya no la use porque para ellos sentirían que es demasiado inútil. Pero debes tomar en cuenta una cosa. Tal parece que este nerfeo aplicaría solamente si te equipas la ventaja roja extra. Si no te la pones, creo que esto no aplicaría. Actualmente la ventaja roja extra es de las más rotas para multijugador, y que le pongan esa pequeña limitación cuando lleves martirio creo que puede ayudar demasiado. Prácticamente te pondrá a elegir: con martirio sin doble ventaja roja y los enemigos con traje antibombas no lo vas a matar, pero con doble ventaja roja y martirio tampoco lo vas a matar porque no hará casi nada de daño. No es el mejor nerfeo, pero me sirve. Se vienen tiempos oscuros para Call of Duty Mobile. Así es amigos, esto es para Battle Royale. No sé en qué momento a los de Activision se les ocurrió que era excelente idea mejorar una habilidad que está demasiado rota. Para ser exactos amigos, van a mejorar al detonador. Así es, ahora esta cosa te matará mucho más rápido, ya que hará mucho más daño. Sinceramente no entiendo cómo es que de tantas habilidades prefieren mejorar al detonador, una de las habilidades más molestas, más rotas en espacio cerrado a corta distancia. Claro que con esto la comunidad se enojó bastante y tiene demasiado sentido, porque si bien es cierto las habilidades están para usarse, seamos honestos, algunas están tan buenas que simplemente no hace falta manos. En COD Mobile tenemos tres categorías valiosas: la categoría legendaria, la de Legacy y por supuesto la categoría mítica. Sin embargo, en el nuevo modo DMZ se espera que lleguen dos nuevas categorías, no solamente la mítica, sino que llegaría una que se llamaría dorado y otro dorado oscuro. Estas dos nuevas categorías sencillamente son más valiosas y exclusivas que las míticas. Sin embargo, de momento no se sabe si estas categorías serían solamente para recursos o también para las skins. La verdad espero que solamente sea para recursos de ese modo lo que vas a lootear, porque si son para skin ya valió Mauser, hablamos de que el precio aumentaría. No creo que sea el caso, pero conociendo los de Activision sencillamente todo puede pasar, así que hay que estar atentos para nuevas actualizaciones. En un video anterior les dije que este modo contaría con su propia interfaz, su propio menú especial, y efectivamente amigos, tenemos información nueva por parte de Duxino. Este menú estará ordenado por los siguientes apartados. Tendremos un apartado de diseño de arma, un apartado para el equipamiento de meseta, para el depósito, uno para el perfil, que por cierto amigos, los niveles cuando empieces este modo serán reiniciados. Quiere decir que no serás nivel 400, empezarás desde el nivel 0 porque contará con sus propios niveles. Mínimo espero que por subir de nivel en este modo otra vez nos den algo realmente que valga la pena, no un simple aerosol. Creo que esto sería la última información que tendremos del DMZ antes de que salga, porque sí, se viene la beta y demás, pero al parecer no estará para todos. Algunos que lo probarán tendrán contratos de confidencialidad, es decir que no podrán compartir ninguna información. Menos mal que no he mostrado imágenes, porque si no el destino podría ser lo mismo que le pasó a mi canal secundario. Me lo bajaron por subir información del Warzone cuando no había salido. El caso es que este modo contará con ranuras de armas, de armamento, de personaje y también de paquetes, de balas, de placas, proyectiles, etc. Seguro la nueva información será hasta que el modo salga.
Ahora pasemos con el bufeo para las armas en la próxima temporada. Para comenzar, la Holger será mejorada, se le aumentará el perfil de alcance a media distancia y el impacto de bala de 1.1 a 1.25. El cargador de polímero será mejorado ya que se le aumentará el multiplicador de daño a la parte del pecho, la verdad siendo que la Holger estará muy buena. La Switchblade también será mejorada, se le aumentará el multiplicador de daño a la parte de las piernas y también se reducirá la dispersión cuando estés apuntando. La verdad esta arma está buenísima, si no la has jugado te recomiendo que lo pruebes. Por otro lado, el accesorio 5 latas de la SM10 se le va a aumentar la mejora de velocidad de movimiento al estar apuntando de 10% a 15% y al cargador de 30 balas se le va a eliminar la penalización que tenía de 2% velocidad de movimiento. Un arma que está muy olvidada es la ISO, pero se va a mejorar. Primero le van a reducir la dispersión de balas al estar apuntando. Al cañón revolución se le va a aumentar la mejora de velocidad de bala de 20 a 30% y a la culata ligera se le va a aumentar la mejora de velocidad de moverte apuntando de 15 a 25%. Otra arma que no se ven igualadas es la Peacekeeper, pero puede ser que ahora se note un poco más. Al cañón de fuerza operativa se le va a reducir la penalización de retroceso vertical de 20 a 15% y a la penalización de retroceso horizontal de 15 a 10%. Mientras que a empuñadura agente de campo se le va a reducir la penalización de velocidad de movimiento de 16 a 8%. La munición de posta de la Eco también se va a mejorar, se le va a reducir el intervalo de disparo de 290 a 188, prácticamente más cadencia. A la M1 Garand se le va a aumentar el perfil de daño para que mate más rápido. Estos serían los cambios más importantes, claramente no son todos, pero sí los querían un cambio en partidas igualadas y no un simple relleno. A la habilidad de Tempestad se le va a reducir la munición ya que consideraron que está demasiado rota y tienen razón, ya no tendrá 5 balas, ahora solamente tendrá 4. Luego pasamos a la máquina letal y también le van a reducir la munición. Actualmente tiene 200 balas, pero en la próxima temporada tendrá solamente 150. Al desorientado también lo van a nerfear, la duración va a disminuir de 24 segundos a solamente 20 segundos. Al operador de defensor le van a aumentar su resistencia a los explosivos, así es, la verdad tiene mucho sentido, ya que a veces lo ponías y con una simple bomba y unos 4 disparos eso se empezaba a deteriorar. El láser orbital será mejorado, su duración va a aumentar de 12 segundos a 14 segundos. No es mucho, me gustaría que dure por lo menos 20 para que esté roto, pero de momento no estará roto. El que sí lo podría estar seguramente es el Goliath, ya que se le va a aumentar la velocidad de movimiento. No sabemos exactamente cuánto, pero esperemos que no tanto porque si no, esto será una completa locura. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Por cierto, recién me entero en pleno 2025 que a la mantarraya legendaria se le pueden quitar las gafas. Señores, ni me había enterado. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.